Lunes 15 de junio 2026, Dios te está hablando. Escúchalo con amor. Del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 16. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot: «Dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero». Nabot le respondió a Ahab: «Dios me libre de darte la herencia de mis padres». Ahab se fue a su casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: «No te daré la herencia de mis padres». Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo: «¿Por qué estás de mal humor y no quieres comer?». Él respondió: «Es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que si prefería yo se la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña». Su esposa Jezabel le dijo: «¿No que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot». Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: «Promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo: ha maldecido a Dios y al rey». Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo, y diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: «Ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto». Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 5. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que le pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidámosle al buen Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica. En la primera lectura encontramos una de las injusticias más dolorosas de la Biblia, porque Nabot tenía una viña heredada de sus padres. Para los israelitas la tierra no era simplemente una propiedad comercial, era un don de Dios, un regalo de Dios y una herencia sagrada que debía conservar dentro de su familia. Por eso es que Nabot le responde: «Dios me libre de darte la herencia de mis padres». No era terquedad ni capricho, era fidelidad a la voluntad de Dios. Pero Ahab, siendo rey, lo tenía prácticamente todo, pero se entristece por aquello que no posee.
Aquí aparece un pecado muy actual, la codicia. El problema de Ahab no era la falta de bienes, sino un corazón incapaz de contentarse con lo que Dios ya le había dado. Como muchos, a veces nos sucede que cuando el deseo desordenado entra en nuestro corazón, terminamos justificando cualquier cosa para conseguir lo que queremos. Y a veces pasamos tanto tiempo sufriendo, esperando conseguir algo que no tengo, y nos olvidamos así de disfrutar lo que ya tenemos. Si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que sería feliz con lo que nosotros tenemos, y nosotros teniéndolo, no queremos ser felices. No lo disfrutamos porque seguimos pensando en otras cosas y así no nos concentramos con lo que tenemos. Así que eso le pedimos hoy al Señor. Primero, un corazón sencillo para darle gracias porque todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Y que Él nos ayude a dejar de entristecernos por lo que no tenemos y que comencemos a ser felices por lo que tenemos. Así que empecemos a valorar hoy lo que tenemos. ¿Cuánta gente quisiera tener padres y no lo tienen? Y tú que lo tienes, a veces los desprecias. ¿Cuánta gente quisiera caminar, pero no tienen piernas o por alguna situación no las pueden utilizar? Y tú que tienes, te quejas porque tienes que caminar. Hay cuánta gente que quisiera tener unas manos, unos brazos para abrazar. Y tú te quejas porque tienes con qué trabajar. No valoramos lo que tenemos. Hoy que valga esta reflexión para que nos ayude a valorar. Antes de quejarnos por lo que no tenemos o por lo que se gasta, primero agradezcamos a Dios y valora cada cosa. Desde el momento de respirar, no es cualquier cosa. Hay cuánta gente que quisiera respirar por sí mismos y no pueden, necesitan de máquinas. Y tú que puedes respirar tranquilamente, no le das gracias a Dios por ese don maravilloso que te da. Luego hemos escuchado que Jezabel representa algo muy feo: la manipulación, la mentira, el abuso del poder. Es lo que hace la mujer del rey, porque al verlo así, triste porque no consiguió lo que quería, dice: tranquilo, yo te la voy a conseguir, pero ¿a qué precio? ¿Y ella qué hace? Organiza un falso juicio, consigue falsos testigos y provoca la muerte de un inocente. Nabot se convierte así en imagen de tantos justos que a lo largo de la historia han sufrido persecución, calumnias e injusticias. Pero sin embargo, el Salmo nos recuerda una cosa importante: que Dios no es indiferente ante el sufrimiento de los inocentes. Aunque los poderosos parezcan triunfar por un tiempo, el Señor escucha los gemidos de quienes son oprimidos. Dios ve lo que los hombres ocultan. Ninguna injusticia queda fuera de la mirada de Dios. Y precisamente aquí entendemos mejor el Evangelio. Porque Jesús dice: no hagan resistencia al hombre malo. A primera vista eso causa extrañez. ¿Por qué nos dice eso Jesús? ¿Qué nos quiere decir? ¿Acaso nos dirá que cuando hay injusticias nos debemos quedar callados? No, la Iglesia no nos enseña tampoco eso. Aquí Jesús no está prohibiendo la defensa ni la búsqueda de la justicia. Él mismo denunció el pecado, expulsó a los vendedores del templo y enfrentó la hipocresía de los fariseos. Él defendió todas las situaciones que eran injustamente hechas. Lo que Jesús nos está prohibiendo es algo importante que hay que recordarlo, porque parece que a veces se nos olvida. Es la venganza personal. Es el odio, la violencia que responde al mal con el mal. La ley antigua decía ojo por ojo y diente por diente. En su momento esa ley buscaba limitar la venganza para que el castigo no fuera desproporcionado. Pero Jesús va más lejos. El discípulo no debe dejarse dominar por el resentimiento, por el odio, por la venganza. El mal no se vence devolviendo golpes, sino que se vence al odio con amor. Cuando Jesús dice: si te golpean en una mejilla, presenta también la otra,
no está enseñando a ser cobardes. Él está enseñando algo más grande, la capacidad de no dejar que el agresor controle nuestro corazón. Quien responde con odio termina pareciéndose a quien lo hirió. Quien responde con amor permanece libre. Por eso el Evangelio no es una invitación a la pasividad, sino a la caridad. ¿Podemos defender la verdad? Sí, por supuesto. Hay que buscar la justicia y corregir el mal. Pero eso hay que hacerlo sin odio, sin deseo de venganza y sin convertirnos nosotros mismos en instrumentos de injusticia. Nabot fue víctima de la codicia de Ahab y de la maldad de Jezabel. Jesús, en cambio, será víctima de una injusticia todavía mayor. También será acusado falsamente, juzgado injustamente y condenado siendo inocente. Pero desde la cruz no pedirá venganza, sino que dirá Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí está la gran enseñanza de hoy. El cristiano está llamado a rechazar la codicia, la manipulación y también la venganza. Debe confiar en que Dios es el juez justo y que el amor tiene siempre la última palabra. Así que, queridos hermanos, pidamos al buen Dios que nos ayude a alejarnos de la avaricia, de querer tener más, y que así dejemos de preocuparnos por lo que no tenemos y disfrutemos lo que ya tenemos. Que el buen Dios nos ayude a jamás caer en injusticias, peor aplastar a otra persona solo por mi conveniencia y llevando injustamente a inocentes a algo que no han hecho, acusarlos, solo para yo ganar según mis caprichos. Que el Señor nos ayude a alejarnos de esos caprichos, de esos pecados que nos dañan a nosotros y dañan a los demás. Así que digamos: Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo para que nos ayude a vencer la codicia, la ambición. Que el buen Dios nos ayude y nos libere de la manipulación, para que jamás utilicemos el poder o cualquier cosa para ganar algo, así sea injustamente. Que Dios nos libre de todo eso y que el Señor nos ayude a no vengarnos, a pesar de las cosas malas que hagan contra nosotros. Podría considerar que una cosa importante que podemos hacer para nuestros enemigos que a veces nos siguen haciendo daño, por lo menos no les desees el mal, que en lo posible bendícelos. El Señor mismo dice: bendigan a quienes los maldigan. Que este buen Dios nos conceda esta gracia de alejarnos de la ambición, que nos dé un corazón generoso para darnos hacia los demás y que podamos permanecer siempre en los caminos del Señor. Si lo hacemos eso, así alcanzaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.